Hola a todos. La historia que están a punto de escuchar es un recordatorio escalofriante de que los verdaderos monstruos a menudo se esconden a plena vista, en el lugar donde más confiamos. Prepárense para una narración sobre el engaño, la lealtad inquebrantable y el terror de descubrir que la persona que amas es en realidad un depredador que se alimenta de la inocencia. Esto es mucho más que un simple drama. Es una lección de vida que te mantendrá al borde del asiento. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Suspiros y Cicatrices. Postamos un video todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Octavio Beltrán contenía la respiración dentro del armario empotrado. Su cuerpo de 180 comprimido entre trajes italianos y el aroma a cedro que normalmente lo tranquilizaba, pero que ahora intensificaba la claustrofobia de estar escondido en su propia casa. A través de la mínima rendija entre las puertas correderas, tenía una vista directa del pasillo que conducía a la habitación de Sara. El reloj de pulsera marcaba las 11:20 de la mañana. Teresa había salido hacía exactamente 17 minutos para ir a buscar los medicamentos a la farmacia, siguiendo la rutina de los viernes que Mónica conocía perfectamente. Su corazón latía a un ritmo descompasado que nada tenía que ver con el espacio confinado y todo que ver con la creciente certeza de que estaba a punto de descubrir algo que ya no podía ignorar. El sonido metálico de la silla de ruedas resonó en el pasillo de mármol. Antes de que él la viera, Sara apareció primero, su pequeña y frágil silueta hundida en el asiento acolchado, la cabeza cubierta por un pañuelo de algodón azul claro, estampado con estrellas que Teresa había cosido a mano. La niña de 9 años sostenía un libro para colorear en su regazo, sus dedos pálidos apretando un lápiz morado, mientras intentaba mantener el trazo firme a pesar del temblor causado por los medicamentos, sus piernas antes siempre en movimiento, corriendo por los jardines y trepando a los árboles que Octavio le rogaba que no escalara. Ahora descansaban inertes bajo una manta de lana, demasiado delgadas, demasiado frágiles. Mónica empujaba la silla. Octavio podía ver su perfil perfecto, el cabello rubio impecablemente peinado, cayendo en ondas calculadas sobre los hombros. El maquillaje discreto que se aplicaba incluso dentro de casa, manteniendo esa imagen pulida que lo había cautivado 8 meses atrás en un evento benéfico donde ella fingió un interés genuino por su fundación de apoyo a niños con cáncer. La ironía ahora le quemaba la garganta como bilis. «Necesito hacer pis, Mónica». La voz de Sara sonó débil, casi como una disculpa por existir, por tener necesidades, por seguir allí. «Acabamos de salir del baño hace 15 minutos». La respuesta de Mónica fue cortante, desprovista de esa dulzura melosa que usaba cuando Octavio estaba presente. «Lo estás haciendo a propósito». «No es así, lo juro. Es que la nueva medicación...» «La medicación, siempre la medicación». Mónica detuvo la silla bruscamente, haciendo que Sara se agarrara a los reposabrazos. «¿Sabes cuánto cuesta mantenerte con vida, cariño? ¿Sabes cuánto gasta tu padre cada mes para que puedas seguir fingiendo que vas a mejorar?» El silencio que siguió fue tan denso que Octavio podía sentir su peso contra el pecho. A través de la rendija vio cómo se tensaba la espalda de Sara, cómo se le encogían los hombros hacia las orejas en una postura defensiva que ninguna niña de 9 años debería conocer. Sus manos apretaron el libro para colorear con tanta fuerza que el lápiz morado se partió por la mitad y el chasquido resonó como un disparo en el silencioso pasillo. Yo no estoy fingiendo». La voz de Sara se quebró en la última sílaba. «Tomo todas las medicinas. Hago todo lo que me dice la doctora. Te prometo que lo estoy intentando. Intentarlo no es suficiente». Mónica se agachó con
La cara ahora a la altura de la niña, tan cerca que Octavio pudo ver el brillo cruel en sus ojos que antes se había negado a ver. Y cuando finalmente mueras y me case con tu padre, me aseguraré de que nadie recuerde que exististe. Donaré todos tus juguetes, pintaré esta horrible habitación de gris y la convertiré en un armario como siempre he querido. El sollozo de Sara fue ahogado, sofocado, como si hubiera aprendido a llorar en silencio para no molestar. Sus manos temblaban, violentamente ahora, no por la medicación, sino por el esfuerzo de contener el llanto que amenazaba con estallar. El libro para colorear se le resbaló del regazo y cayó al suelo con un golpe sordo, abriéndose las páginas en una ilustración a medio terminar de un jardín con flores. Fue entonces cuando Octavio lo oyó. Pasos rápidos, casi corriendo. Teresa apareció desde el otro extremo del pasillo, sus zapatillas golpeando el mármol con urgencia. La mujer de 60 años, que pesaba como mucho 50 kilos, y medía 1,55, avanzó hacia Mónica con una determinación que hacía que su pequeño cuerpo pareciera inmenso. Llevaba una bolsa de plástico de la farmacia en una mano y en la otra, Octavio se fijó, su móvil con la pantalla encendida hacia adelante. Lo había grabado todo. Octavio empujó las puertas del armario con tanta fuerza que una de las bisagras se rompió y el ruido metálico resonó en el pasillo como un trueno anunciando una tormenta. Sus pies descalzos pisaron el mármol helado, pero no sintió el frío. No sintió nada más que la furia incandescente que transformaba sus manos en puños cerrados y su visión en un túnel rojo enfocado exclusivamente en Mónica. Ella se giró con un movimiento brusco, su rostro perfectamente maquillado, palideciendo 3 tonos en 2 segundos. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido, como si el aire mismo hubiera sido succionado del pasillo. Teresa se quedó paralizada a 5 metros de distancia, con el móvil aún en alto, la bolsa de la farmacia resbalándose de su mano y derramando frascos naranjas de medicamentos que rodaron por el suelo en todas direcciones, produciendo un sonido macabro. Sara fue la primera en reaccionar. Sus ojos muy abiertos se encontraron con los de su padre y algo se rompió en esa expresión infantil, una presa que había estado conteniendo semanas, tal vez meses, de terror silencioso. «¡Papá!», susurró, y luego más alto, casi un grito. «¡Papá! ¿Estás aquí?». Sus manos se extendieron hacia él temblando violentamente, y las lágrimas finalmente corrieron libremente por sus pálidas mejillas, donde la enfermedad le había robado todo el color. Octavio recorrió la distancia en 4 largos pasos, empujando a Mónica a un lado con un movimiento del hombro que la hizo tambalearse contra la pared. Se arrodilló frente a la silla de ruedas y envolvió a su hija en un abrazo que intentaba comunicar todo lo que sus palabras no podían. Perdón por no haberla visto antes. Ira dirigida hacia sí mismo por su ceguera voluntaria. Una promesa muda de que esa pesadilla terminaría ahora, en ese preciso momento. El cuerpo de Sara era tan ligero, tan aterradoramente ligero contra su pecho. Octavio podía sentir cada costilla, cada hueso prominente bajo la fina piel. Olía a medicamentos y al champú de manzanilla que Teresa usaba para lavar su escaso cabello. «Todo está bien, mi amor», le susurró contra el pañuelo de estrellas que le cubría la cabeza. «Papá está aquí ahora. Nadie te hará daño nunca más». «Octavio, ¿puedo explicarte?». La voz de Mónica finalmente funcionó, adoptando ese tono agudo de soprano que usaba cuando intentaba parecer vulnerable. «No entiendes el contexto. La niña estaba haciendo un berrinche y yo solo...». Silencio. La palabra salió de Octavio tan baja, tan cargada de veneno contenido, que Mónica retrocedió otro paso. Se levantó lentamente, manteniendo una mano en el hombro de Sara, un ancla para ambos. Cuando finalmente miró a Mónica, fue con unos ojos que ella nunca había visto antes.
Unos ojos que evaluaban empresas en quiebra antes de decidir si valían un centavo o merecían ser desmanteladas pieza por pieza. Teresa se acercó silenciosamente, colocándose entre Octavio y Mónica como un escudo humano. A pesar de su mínima estatura, levantó el móvil con la pantalla aún mostrando el vídeo pausado en el momento exacto en que Mónica pronunciaba aquellas palabras que ahora flotaban en el aire como humo tóxico. «Cuando por fin mueras, señor Octavio», dijo Teresa con voz temblorosa, pero decidida, midiendo cada palabra como si la hubiera ensayado mentalmente durante semanas. «Lo he grabado todo. No es la primera vez. Tengo vídeos de hace 2 semanas cuando le dijo a Sara que era una parásita. Tengo el audio del miércoles cuando se negó a darle la medicina para el dolor porque los llorones no merecen alivio. Tengo fotos de los moretones en los brazos de la niña donde ella aprieta demasiado al empujar la silla. Su mano libre fue al bolsillo del delantal y sacó una memoria USB roja. Todo está aquí, todo. No sabía cómo mostrártelo sin que pensaras que lo estaba inventando, sin que ella te convenciera de que estaba loca o celosa o... Teresa, la interrumpió Octavio con la voz quebrada en la única sílaba. Has salvado a mi hija. El silencio que siguió solo se rompió con la respiración acelerada de Mónica, que ahora parecía un animal acorralado, calculando rutas de escape. Sus ojos saltaban entre la puerta principal, demasiado lejos, y la escalera que llevaba al piso superior, donde su habitación guardaba el pasaporte y el dinero en efectivo que Octavio no sabía que ella tenía escondido. Pero fue Sara quien rompió el silencio con su voz pequeña, pero sorprendentemente firme. «Papá, ella dijo que cuando yo muera, borrará que yo existí, convertirá mi habitación en un armario». La niña tragó saliva con los ojos fijos en Mónica, con una intensidad inquietante para una niña. «Pero yo no voy a morir, ¿verdad, papá? La doctora Núñez dijo que estoy respondiendo bien. No voy a morir solo para que ella tenga un armario». Algo dentro de Octavio se rompió y se reconstruyó simultáneamente. Miró a su hija, a esa niña de 9 años que estaba luchando contra células traidoras dentro de su propio cuerpo. Y ahora descubría que también había monstruos fuera, vestidos de seda y perfume caro. «No, mi amor», dijo con una voz ahora firme como el acero templado. «No vas a morir y ella no tendrá ningún armario, porque dentro de 10 minutos ya no estará en esta casa». Mónica finalmente encontró las palabras y las vertió en un torrente desesperado. «Estás cometiendo un terrible error, Octavio. Te quiero. Quiero a Sara. Esa mujer lo ha manipulado todo. Ha editado los vídeos. Está intentando separarnos porque está celosa, porque quiere tu dinero para ella». Octavio levantó la mano interrumpiendo su discurso. Cuando habló, lo hizo con la misma frialdad clínica que utilizaba para despedir a ejecutivos incompetentes. «Tienes exactamente 15 minutos para recoger tus pertenencias personales y marcharte. Teresa y yo la acompañaremos para asegurarnos de que no se lleve nada, que no sea suyo. El abogado recibirá los vídeos en 1 hora. Si intenta ponerse en contacto con mi hija de nuevo por cualquier medio, utilizaré todos los recursos legales a mi alcance para asegurarme de que nunca más se acerque a un niño en lo que le queda de vida». El rostro de Mónica se contorsionó. La máscara finalmente cayó por completo, revelando algo feo y desesperado debajo, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y caminó hacia la escalera, sus tacones resonando en el mármol como una cuenta atrás. Teresa se arrodilló junto a Sara, sosteniendo la mano de la niña, mientras lágrimas silenciosas corrían por las profundas arrugas de su rostro. Octavio permaneció de pie, observando a Mónica desaparecer en el piso superior, y sintió el peso abrumador de haberle fallado a la persona que más amaba en el mundo. Pero también sintió por primera vez en meses que tal vez no era demasiado tarde para arreglar lo que se había roto. Muchas gracias por escuchar hasta aquí.
Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Suspiros y Cicatrices. Postamos un video todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. 3 días después de la expulsión de Mónica, la mansión Beltrán respiraba un silencio diferente. No era paz. Octavio lo sabía. Era el silencio denso que precede a los terremotos, cuando los animales huyen y el aire se carga eléctricamente de algo invisible, pero innegable. Observaba por la ventana de la oficina mientras Teresa empujaba la silla de Sara por los jardines iluminados por el sol de la tarde. La niña señalando algo entre los rosales, probablemente un colibrí, y Teresa inclinándose para ver mejor, compartiendo ese pequeño y perfecto momento que debería ser común en la vida de un niño, pero que para Sara se había vuelto tan precioso como piedras raras. El móvil vibró por 10ª vez en una hora, todos los números desconocidos, todos enviando el mismo mensaje que ahora ardía en la pantalla iluminada. Te arrepentirás. Esto no ha terminado. El último venía acompañado de una foto de la fachada de la mansión, tomada desde un ángulo que sugería que alguien estaba aparcado al otro lado de la calle, observando. Octavio sintió el sabor metálico del miedo en la boca, diferente del miedo que sentía cuando esperaba los resultados de los exámenes de Sara. Aquello era terror fisiológico a las células traidoras. Esto era algo más primitivo, el miedo ancestral a los depredadores acechando en la oscuridad. «Señor Octavio», la voz de Teresa lo hizo girarse bruscamente. Estaba en la puerta del despacho sin Sara, con una expresión que él nunca había visto en su rostro, algo entre el pavor y la determinación suicida. En sus manos temblaba un sobre marrón que parecía pesar mucho más de lo que debería pesar el papel. «Tengo que enseñarle algo que encontré cuando estaba limpiando su habitación después de que se fuera». Octavio extendió la mano, pero Teresa no se lo entregó inmediatamente. «Antes de que veas esto», dijo ella, pronunciando cada palabra lentamente con mesura, «quiero que sepas que pensé mucho si debía dártelo o quemarlo y no decir nunca nada. Pero luego recordé que Sara te preguntó ayer por qué lloraste en la ducha cuando pensabas que ella no te estaba escuchando, y decidí que ocultarte la verdad sería tan malo como que Mónica ocultara su maldad. Dentro del sobre había documentos médicos. Octavio los esparció sobre la mesa de caoba, y sus ojos entrenados para analizar rápidamente documentos corporativos tardaron unos segundos en procesar lo que estaban viendo. Análisis de sangre, recetas, informes de farmacia, todos a nombre de Sara Beltrán, todos con fecha de los últimos 3 meses, todos mostrando compras de medicamentos que él nunca había autorizado. «No lo entiendo», murmuró acercando uno de los papeles a la luz. «Prednisona en dosis triple. Eso no está en su protocolo y aquí Zolpidem infantil. Sara no toma medicamentos para dormir. Nunca los ha necesitado. Porque no los tomaba, señor». Teresa se acercó, señalando una secuencia de fechas. «Fíjese, todos los viernes cuando yo salía a buscar los medicamentos de verdad a la farmacia de la doctora Núñez, Mónica iba a esa otra en el centro. Llevaba recetas falsificadas. Encontré su cuaderno donde practicaba copiar la letra de la doctora». Teresa sacó otro papel del sobre, una hoja de cuaderno cubierta con líneas y más líneas de caligrafía, el mismo nombre repetido obsesivamente hasta quedar idéntico. «Doctora Laura Núñez». La oficina se inclinó 20 grados hacia la izquierda. Octavio se agarró al borde de la mesa, sintiendo un sudor frío correr por la espalda de su camisa italiana hecha a medida. «Estaba drogando a mi hija». «No solo drogando». Teresa abrió el sobre por completo dándole la vuelta. Cayeron más papeles junto con fotos, impresas en papel fotográfico. Octavio las recogió con unas manos que ya no parecían suyas.
Eran capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Mónica y un número guardado solo como P. Los mensajes le revolvían el estómago. La doctora dice que está respondiendo muy bien al tratamiento. Lo estropeará todo. Necesito que empeore antes de la boda. Tiene que parecer natural. Si entra en remisión completa, nunca me dará lo que le prometí. Lo necesito dependiente, destruido. Los somníferos están funcionando. Duerme tanto que ni siquiera puede hacer fisioterapia. Los músculos se atrofian maravillosamente. Octavio soltó las fotos como si le quemaran. Cruzó el despacho en 3 pasos y vomitó en la papelera de cuero italiano, con todo el cuerpo convulsionando mientras procesaba la magnitud de la traición. No era solo crueldad, era intento de homicidio premeditado, lento, disfrazado de cuidado. Mónica no solo estaba maltratando emocionalmente a Sara, estaba saboteando activamente su tratamiento, debilitándola a propósito, esperando que la leucemia hiciera el trabajo sucio, mientras ella consolaba al padre viudo y eventualmente heredaba todo. Teresa se acercó y le ofreció un pañuelo bordado. «Hay más», susurró. «La P de los mensajes. Creo que sé quién es. La semana pasada, cuando fui al mercado temprano, vi a un hombre parado frente a la puerta, rubio, alto, con gafas de sol, en el mismo coche que aparece en la foto que te enviaron hoy. Cuando me vio, fingió estar mirando su celular y se fue. Pero antes de eso, lo vi tomando fotos de la casa. El miedo primitivo se transformó en algo más peligroso, furia calculada. Octavio tomó su celular y marcó un número que no había usado en años. Respondieron al segundo tono. «Jiménez, Octavio Beltrán, necesito a su equipo». No, esta vez no se trata de seguridad corporativa. Es personal, muy personal. Miró por la ventana donde Sara ahora se reía de algo que Teresa había dicho, su risa frágil pero genuina flotando por el jardín como prueba de que aún quedaba inocencia en el mundo que valía la pena proteger. Tengo razones para creer que mi hija está siendo vigilada por personas que quieren verla muerta. Necesito vigilancia las 24 horas, rastreo de comunicaciones y protección física. No me importa el coste». Cuando colgó, Teresa aún sostenía el sobre vacío. «¿Qué vamos a hacer, señor Octavio?» Él la miró a esa mujer de 60 años que ganaba un sueldo de empleada doméstica, pero tenía el coraje de una leona que lo había arriesgado todo para salvar a una niña que no era de su sangre, pero que era su familia en todos los sentidos que importaban. «Haremos lo que debería haber hecho desde el principio», dijo con voz firme por primera vez en días. «Protegeremos a mi hija y vamos a asegurarnos de que Mónica y quien quiera que sea P nunca más puedan volver a hacer daño a ningún niño». Teresa asintió y en ese simple gesto Octavio vio algo que no había visto en meses. Esperanza. No la esperanza ciega que tenía cuando conoció a Mónica, sino algo más sólido, forjado en la evidencia y la lealtad probada. Afuera, el colibrí que Sara observaba alzó el vuelo, desapareciendo más allá de los altos muros que rodeaban la propiedad, mientras que al otro lado de la calle, dentro de un sedán negro con cristales oscuros, alguien bajaba una cámara de largo alcance y cogía el teléfono para hacer una llamada que lo cambiaría todo. La trampa se montó con la precisión de un empresario que construyó un imperio anticipándose a los movimientos de la competencia. Octavio filtró a través de un asistente supuestamente leal, pero secretamente a sueldo suyo, que el viernes a las 3 de la tarde llevaría a Sara a una consulta de urgencia en la clínica privada de la doctora Núñez. Teresa se quedaría en casa preparando la habitación para su regreso. La mansión estaría vulnerable. La información llegaría a los oídos adecuados en menos de 6 horas. Octavio apostó por ello y ganó. Viernes 14:43 horas. Octavio no estaba en la clínica. Estaba escondido de nuevo, pero esta vez en la habitación de Sara,
Dentro del pequeño armario infantil, entre vestidos que ella ya no usaba, porque las sillas de ruedas no combinan con el tul y los lazos. Teresa había llevado a la niña a la casa de su hermana, a 3 cuadras de distancia, bajo la discreta escolta de 2 guardias de seguridad del equipo de Jiménez. El resto del equipo estaba distribuido por la mansión como piezas de ajedrez invisibles, cámaras ocultas en cada habitación, micrófonos direccionales, un policía de paisano en la casa vecina, listo para intervenir con una orden de registro ya firmada por un juez que le debía favores a Octavio desde una generosa donación para la reforma del tribunal. El sonido de cristales rotos vino de la cocina, sutil, profesional. Un corte limpio en la ventana basculante que el sistema de seguridad estaba programado para ignorar a propósito. Octavio contuvo la respiración contando los segundos. 15, 30. Pasos ligeros en el pasillo, 2 pares, acercándose a la habitación de Sara con la confianza de quien ya conocía la distribución de la casa. La puerta se abrió. Mónica entró primero, vestida de negro de pies a cabeza, como una viuda ensayando su futuro papel. Detrás de ella venía un hombre que Octavio reconoció por las fotos que Jiménez había conseguido. Pascual Ledesma, 38 años, 2 condenas por fraude suspendidas por tecnicismos legales, relación con Mónica, que databa de 7 meses antes de que ella conociera a Octavio. No, era un cómplice ocasional. Era el arquitecto principal. ¿Estás seguro de que la vieja empleada está aquí sola? La voz de Pascual era grave, impaciente. Por completo. Estaba preparando sopa en la cocina cuando pasé por delante hace 15 minutos. Mónica se dirigió directamente a la mesita de noche, donde estaban organizados los medicamentos de Sara. Empezó a abrir los frascos uno por uno, vertiendo pastillas de colores en la palma de su mano. Tenemos que cambiarlos todos, los verdaderos, por estos. Pascual le entregó una bolsa de plástico llena de frascos idénticos, pero con un contenido letal. Cada medicamento mezclado con dosis masivas de sedantes y sustancias que provocarían un fallo orgánico, simulando las complicaciones naturales de la leucemia. Octavio sintió que la bilis le subía por la garganta, pero permaneció inmóvil. Todavía no. Necesitaba más. Necesitaba las palabras que ningún abogado podría tergiversar. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto?, preguntó Pascual, cogiendo uno de los ositos de peluche de la cama y examinándolo con indiferencia antes de tirarlo al suelo. La doctora que me vendió la receta dijo que entre 2 y 3 semanas parecerá que ha contraído una infección oportunista. Los niños con leucemia mueren por eso todo el tiempo. Mónica volvió a colocar el último frasco y cerró el cajón. El funeral será precioso. Ya he elegido el vestido que voy a llevar. Azul marino, discreto, pero elegante. Y cuando Octavio esté destrozado, incapaz de funcionar, incapaz de firmar un documento sin temblar, le sugeriré que yo me encargue temporalmente de las decisiones financieras de la empresa para ayudarlo, por supuesto. ¿Y mi parte?, preguntó Pascual, acercándose a ella por detrás y rodeándole la cintura con las manos, con una intimidad que dejaba clara la verdadera naturaleza de su relación. El 30% de todo cuando nos casemos, tal y como acordamos. Mónica se giró entre sus brazos y se besaron allí en la habitación de una niña de 9 años que luchaba por su vida entre dibujos pegados en la pared y mantas con estampados de estrellas. Se besaron sobre la alfombra donde Sara jugaba antes de que la enfermedad le robara las fuerzas, junto a la silla de ruedas abandonada que Octavio había comprado de color rosa, porque era su color favorito. Fue entonces cuando Octavio salió del armario. El sonido de la puerta al abrirse los hizo separarse de un salto. Mónica se puso pálida, luego roja, luego de un tono verdoso y enfermizo. Pascual retrocedió 3 pasos.
levantando automáticamente las manos en una postura defensiva que los hombres que han estado en la cárcel reconocen instintivamente. Octavio. El nombre salió de la boca de Mónica como una súplica, como una maldición, como incredulidad. Deberías estar en la clínica con mi hija, a la que estás intentando asesinar por segunda vez. Octavio atravesó la habitación con pasos lentos y controlados, cada uno medido para no explotar en la violencia que hervía justo debajo de su piel. Sara está a salvo. Teresa está con ella y ustedes dos acaban de confesar intento de homicidio premeditado en alta definición. Señaló el osito que Pascual había tirado al suelo. La cámara oculta en el ojo de cristal parpadeó con su microscópica luz roja. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Pascual reaccionó corriendo hacia la puerta. Ni siquiera se acercó. 2 guardias de seguridad aparecieron de la nada, bloqueando la salida con sus cuerpos entrenados para la contención. El policía de paisano entró justo detrás con la placa en una mano y las esposas en la otra. Mónica no corrió, se transformó. La máscara que Octavio había encontrado hermosa, sofisticada, deseable, se derritió como cera expuesta al fuego, revelando algo debajo que era pura fealdad destilada. «No puedes probar nada», escupió con la voz ahora estridente, desesperada. «Tengo abogados, tengo contactos, te destruiré en los medios, diré que me encerrabas, que me pegabas, que... lo dirás en la cárcel». La voz de Teresa resonó desde la puerta. La pequeña mujer entró empujando la silla de ruedas vacía, con el rostro marcado por lágrimas que ya no caían, solo secas, como si hubiera llorado todo lo que tenía para llorar y ahora solo quedara piedra. «Tengo 3 semanas de grabaciones tuyas planeando esto. Tengo fotos de los moretones que le hiciste a Sara. Tengo los mensajes que borraste, pero que un técnico recuperó del viejo celular que creías destruido». Se detuvo frente a Mónica mirando hacia arriba. A esa mujer, alta y cruel, que había convertido su vida en un infierno de vigilancia constante y terror silencioso. «Y tengo algo que tú nunca tendrás. Tengo el amor de esa niña, mientras que tú solo tienes esto». Teresa señaló los frascos adulterados, veneno y mentiras. Mónica se abalanzó sobre Teresa, con las manos extendidas como garras, un grito animal desgarrando su garganta. No llegó ni cerca. Octavio la interceptó sujetándole las muñecas con la fuerza suficiente para inmovilizarla, pero sin hacerle daño, porque incluso ahora, incluso después de todo, no se permitiría rebajarse a su nivel. «Se acabó», dijo, y su voz no transmitía ira, transmitía algo peor, indiferencia absoluta. «Ya no existes para mí, solo eres una criminal que intentó matar a mi hija y pagarás por cada segundo de sufrimiento que le causaste». El policía leyó sus derechos mientras le ponía las esposas. Pascual lloraba, suplicaba un acuerdo, ofrecía delatar a otros. Mónica no decía nada. Solo miraba a Octavio con un odio tan puro que parecía sólido, como si se pudiera pesar y medir. Cuando se los llevaron, cuando las sirenas finalmente se callaron afuera y la casa volvió a su silencio, Octavio se dejó caer en la cama de Sara. Teresa se sentó a su lado. Ninguno de los dos habló durante largos minutos. «Señor Octavio», susurró Teresa finalmente, «Sara me preguntó hoy si los monstruos existen de verdad o solo en los libros. ¿Qué le respondiste?» «Le dije que existen, pero que siempre hay gente más fuerte dispuesta a luchar contra ellos». Teresa le tomó la mano, sus palmas callosas por décadas de trabajo doméstico, envolviendo los dedos suaves de él, que nunca habían conocido el trabajo físico, y que ella tiene suerte porque su papá es uno de esos guerreros. Octavio le devolvió el apretón, permitiendo por fin que las lágrimas cayeran. La lluvia comenzó a caer 3 horas después de que los coches de la policía se llevaran a Mónica y Pascual. No era una tormenta dramática,
solo una llovizna fina y persistente que empañaba las ventanas de la mansión y convertía el jardín en algo borroso e irreal, como una acuarela en la que los colores se difuminan entre sí. Octavio estaba sentado en el suelo de la habitación de Sara, todavía en el mismo lugar donde había caído después del abrazo de Teresa, rodeado de ositos de peluche y dibujos infantiles que ahora parecían reliquias de una inocencia que casi había sido arrancada para siempre. Teresa había regresado hacía 20 minutos con Sara. La niña dormía ahora en su cama, por fin en su propia cama, después de 3 días escondida en casa de la tía de Teresa, por miedo a que los monstruos invadieran su habitación. Los sedantes que la doctora Núñez le había recetado para calmar su ansiedad aguda hacían que su pecho subiera y bajara a un ritmo constante y tranquilizador. Octavio observaba cada respiración como si fuera un milagro renovado en cada ciclo, porque ahora sabía lo cerca que había estado de no volver a ver nunca más ese movimiento sencillo y precioso. Señor Octavio. Teresa entró en silencio, llevando una bandeja con té y tostadas que él probablemente no comería. Había cambiado su uniforme habitual por ropa normal, pantalones de chándal y un jersey de lana. Y Octavio se dio cuenta de que era la primera vez en 10 años que la veía sin el delantal que siempre insistía en llevar. Sin él, parecía más pequeña, más vulnerable, pero también de alguna manera más real. Tienes que comer algo. Han pasado 16 horas desde tu último desayuno. Aceptó la taza de té no porque tuviera hambre o sed, sino porque rechazarla le parecería una crueldad hacia la mujer que había salvado a su hija, cuando él estaba demasiado ocupado, siendo un idiota enamorado, como para darse cuenta del peligro que acechaba en su propia casa. El líquido caliente le quemó la lengua, pero el dolor era bienvenido. Era real. Era algo más que el entumecimiento que se había apoderado de sus huesos desde que vio a Mónica siendo empujada dentro del coche patrulla. Tendrá pesadillas, dijo Octavio sin apartar los ojos de Sara. La psicóloga que contraté dijo que los niños que sufren traumas como este pueden desarrollar trastorno de estrés postraumático, miedo a dormir solos, pánico cuando oigan pasos en el pasillo, terror a que me vaya y no vuelva. Entonces no te irás. Teresa se sentó en el suelo a su lado con la espalda contra la pared, las piernas estiradas, como si también estuviera demasiado agotada para mantener la postura formal que siempre mantenía en su presencia. Y yo tampoco. Y estaremos aquí cada vez que se despierte gritando, cada vez que necesite saber que está a salvo. Octavio finalmente la miró de verdad, viendo por primera vez a la mujer detrás de la empleada, las profundas arrugas alrededor de sus ojos, fruto de décadas de levantarse antes del amanecer. Las manos marcadas por el trabajo duro que nunca se quejaban, nunca pedían reconocimiento. El cabello gris que se recogía en un moño tan apretado que debía dolerle al final del día. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó él con voz ronca. ¿Por qué lo arriesgaste todo? ¿Tu trabajo o tu seguridad? Incluso tu vida si Mónica hubiera descubierto que estabas grabando. Teresa tardó en responder, como si estuviera eligiendo cada palabra con el cuidado de quien planta semillas. Porque cuando mi hijo murió hace 15 años, tenía la misma edad que Sara tiene ahora. Ella nunca había mencionado a un hijo. Octavio no sabía nada de su vida personal, salvo la dirección en las afueras a la que regresaba cada noche. Leucemia también, pero en aquella época no tenía dinero para los costosos tratamientos para los médicos privados. Tuve que verlo consumirse en el hospital público mientras esperaba una quimioterapia que siempre llegaba demasiado tarde. El té se enfrió en la mano de Octavio, olvidado. Teresa no lo sabía nunca. Nunca lo dije porque no es algo de lo que se hable. Se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto rápido y eficaz. Pero cuando empecé a trabajar aquí y
Conocí a Sara, vi a mi Gabriel en ella, la misma enfermedad, la misma fragilidad, pero ella tenía lo que mi hijo nunca tuvo: recursos, cuidados, una oportunidad real de sobrevivir. Teresa finalmente lo miró, y sus ojos marrones tenían tanto peso que Octavio sintió como si estuviera mirando al fondo de un pozo sin fondo. No iba a dejar que esa mujer matara la oportunidad que mi hijo nunca tuvo. No iba a dejar que te convirtiera en lo que yo me convertí, un padre que sobrevive a su propio hijo. Octavio sintió que algo se rompía dentro de su pecho, una presa que contenía meses de miedo, culpa y terror absoluto que finalmente cedía. Dejó la taza a un lado, se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró como no lo había hecho desde que era niño, con sollozos que sacudían todo su cuerpo, lágrimas que mojaban sus palmas y se deslizaban entre sus dedos. Lloró por la hija que casi pierde. Lloró por la inocencia que Sara nunca recuperaría por completo. Lloró por el hijo que Teresa perdió 15 años atrás, y por el dolor que ella cargaba en silencio todos los días mientras preparaba papillas y separaba medicamentos. Teresa no dijo nada, solo puso una mano pequeña y callosa en su espalda, un gesto sencillo que de alguna manera contenía más consuelo que 1000 palabras podrían ofrecer. Cuando Octavio finalmente pudo detenerse, cuando ya no le quedaban lágrimas que derramar, se limpió la cara y miró a Sara, que seguía durmiendo, ajena al silencioso colapso de su padre. «Le fallé», susurró. «Traje a una depredadora a casa. La puse en peligro porque estaba solo y era lo suficientemente débil y estúpido como para creer que alguien como Mónica podría amarme». «No has fallado», dijo Teresa con voz firme, sin dejar lugar a contradicciones. «Te ha engañado alguien que se dedica a eso profesionalmente, pero cuando descubriste la verdad, luchaste, protegiste, ganaste». Le apretó el hombro. «Y ahora vas a hacer lo que hacen los padres de verdad. Vas a estar presente, vas a reconstruir la confianza, vas a demostrarle cada día que está a salvo». Octavio asintió, no porque lo creyera completamente, sino porque necesitaba creerlo. Necesitaba encontrar el camino de vuelta al hombre que solía ser, o tal vez a un hombre mejor, uno que prestara atención no solo a las hojas de cálculo y las adquisiciones corporativas, sino a los silencios de su hija y a las observaciones silenciosas de una empleada que era más familia que la mayoría de sus parientes consanguíneos. «Rosa», dijo después de un largo silencio, «ya no eres empleada en esta casa, eres familia y me aseguraré de que Sara lo sepa, de que todos lo sepan». Ella sonrió, una sonrisa pequeña, pero genuina. «Siempre he sido familia, señor Octavio. Usted tardó en darse cuenta». Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando el mundo, llevándose las últimas huellas visibles del día que lo cambió todo. Y en la habitación de una niña de 9 años que estaba aprendiendo que sobrevivir es una victoria diaria, 2 adultos que habían fracasado y triunfado en igual medida se sentaron juntos en el suelo montando guardia, mientras la niña, que ambos amaban, dormía segura por primera vez en meses. El camino de vuelta aún sería largo. Habría terapia y pesadillas, y preguntas difíciles que no tenían respuestas fáciles. Pero por primera vez, desde que el diagnóstico convirtió sus vidas en una zona de guerra, Octavio sintió algo que había olvidado cómo identificar: esperanza. No la esperanza ilusoria de que todo saldría bien por arte de magia, sino la esperanza sólida y realista de que con trabajo, con amor, con presencia constante, tal vez podrían construir algo mejor de las cenizas de lo que había sido destruido. 6 meses después, un sábado por la mañana, bañado por el sol dorado que entraba por las ventanas abiertas de la mansión Beltrán, Sara se despertó sin ayuda del despertador, por primera vez desde el inicio del tratamiento. Octavio escuchó sus pasos descalzos en el pasillo.
ya no el sonido metálico de la silla de ruedas, que había aprendido a temer, sino el caminar ligero y vacilante de una niña que redescubría su propio cuerpo después de meses de atrofia muscular. Todavía cojeaba ligeramente de la pierna izquierda, una secuela que la fisioterapia prometía corregir con tiempo y dedicación, pero caminaba, respiraba sin ayuda de máquinas, vivía. Papá. Su voz sonó al otro lado de la puerta de la oficina, donde ahora trabajaba solo a tiempo parcial, tras haber ascendido a su vicepresidente a director general interino, para poder estar presente en las mañanas de quimioterapia y las tardes de terapia psicológica. La tía Teresa está haciendo tortitas, dice. Tienes que comer 3 porque estás muy delgado. Octavio sonrió y cerró el portátil en el que revisaba contratos que antes le consumían 70 horas semanales de su vida y ahora solo 20. La empresa había sobrevivido a su ausencia parcial. Sara no habría sobrevivido a su ausencia total. Esa simple matemática había reordenado todas las prioridades que él creía haber dominado. En la cocina, Teresa manejaba los fogones con su eficiencia habitual, pero ahora llevaba un delantal nuevo que Sara había elegido personalmente, amarillo con girasoles bordados, demasiado alegre para la mujer seria que solía ser Teresa, pero que ella llevaba con orgullo porque era un regalo de la niña a la que consideraba su nieta del corazón. El testamento de Octavio se había reescrito 3 semanas después del arresto de Mónica. Teresa era ahora beneficiaria de un fondo que le garantizaría comodidad para el resto de su vida y tutora legal de Sara en caso de que le ocurriera algo. No era una empleada. Nunca más sería vista como tal. 3 tortitas, anunció Teresa, apilándolas en el plato con precisión militar. Y te las vas a comer todas. No quiero excusas sobre reuniones o llamadas urgentes. Sí, señora. Octavio se sentó a la mesa donde Sara ya estaba atacando su propia pila, cubiertas con mermelada de fresa que le manchaba la comisura de los labios. Volvía a tener pelo. Ya no eran esos mechones irregulares y quebradizos, sino nuevos cabellos que crecían en ondas castañas y que se negaba a recoger porque le gustaba sentir cómo se balanceaban cuando caminaba. Pequeñas victorias, grandes milagros. Las pruebas de la semana anterior habían mostrado una remisión completa. La palabra que Octavio había esperado oír durante 9 meses. La palabra que había costado fortunas en tratamientos experimentales y noches en vela negociando con un universo sordo. Remisión no. Significaba cura definitiva, significaba pausa, tregua, un tiempo prestado que él pretendía llenar con cada momento de presencia que pudiera ofrecer. «Papá», dijo Sara limpiándose la boca con la servilleta que Teresa insistía en que usara correctamente. «¿Puedo hacerte una pregunta? Siempre. ¿Por qué Mónica quería que yo muriera?» La pregunta salió con la naturalidad aterradora con la que los niños hacen preguntas imposibles, como si estuviera preguntando por el tiempo o el menú del almuerzo. Octavio y Teresa intercambiaron miradas. La terapeuta les había advertido que este momento llegaría. «Porque ella estaba enferma de una forma diferente a la tuya», respondió él, eligiendo cada palabra como si caminara por un campo minado. «Tú enfermaste en el cuerpo. Ella estaba enferma en el alma, y las enfermedades del alma a veces convierten a las personas en monstruos». Sara lo consideró por un momento, masticando lentamente. «Pero tú y la tía Teresa me salvasteis». «Nos salvamos», corrigió Teresa suavemente. «Tú, tu padre y yo, porque una verdadera familia se salva junta». La niña asintió satisfecha con la respuesta y volvió su atención a los panqueques. Para ella, la conversación había terminado. Para Octavio, las palabras resonarían durante días, recordándole que la supervivencia nunca es un logro solitario. Más tarde, mientras Sara jugaba en el jardín bajo la atenta supervisión de Teresa, Octavio recibió una llamada del fiscal.
Se había fijado la fecha del juicio de Mónica, Guzmán y Pascual Ledesma. 17 cargos, entre ellos intento de homicidio de un menor, falsificación de documentos médicos, conspiración y allanamiento de morada. Las pruebas eran abrumadoras. La condena, prácticamente segura, de 20 a 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Colgó sin sentir la satisfacción de la venganza que esperaba. Solo un profundo cansancio y la certeza de que la justicia no borra el trauma, solo ofrece un tipo diferente de cierre. Quienes han seguido hasta aquí saben que esta no es una historia sobre villanos que reciben su castigo. Se trata de darse cuenta de que los monstruos no siempre llevan máscaras evidentes. A veces sonríen amablemente, dicen las palabras adecuadas, ocupan espacios donde solo debería haber amor y cuidado. Y trata sobre las personas invisibles que nos salvan cuando ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos ahogando. La empleada que nadie nota, la intuición que insistimos en ignorar, el valor de admitir que nos hemos equivocado terriblemente antes de que sea demasiado tarde. Sara sobrevivió no porque su padre fuera lo suficientemente rico como para comprar los mejores tratamientos, aunque eso ayudó. Sobrevivió porque Teresa amó con la ferocidad silenciosa de quien ya lo ha perdido todo y se niega a volver a perderlo. Porque Octavio finalmente entendió que estar presente vale más que cualquier imperio corporativo. Porque a veces, solo a veces, nos damos cuenta del peligro antes de que sea demasiado tarde. No todas las historias tienen un final feliz. Esta tiene un final posible. Y para aquellos que están luchando contra monstruos invisibles en sus propias vidas, ya sea una enfermedad, personas tóxicas o el peso de decisiones equivocadas que no podemos deshacer, quiero que sepan esto. No tienen que ser perfectos para ser suficientes, solo tienen que seguir intentándolo, seguir amando, seguir prestando atención a las señales que el universo envía a través de las personas que realmente se preocupan. Teresa salvó a Sara porque nadie debería tener que enterrar a un niño. Octavio se salvó a sí mismo porque aprendió que el éxito sin amor es solo una forma sofisticada de soledad. Y tú que estás viendo esto ahora, tal vez estés pasando por algo que parece imposible de superar. Pero aquí está la verdad que aprendí al escribir esta historia. Imposible es solo una palabra que usamos antes de encontrar el valor suficiente para volver a intentarlo. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha conmovido de alguna manera, y eso significa más de lo que imaginas. Gracias por confiar en mí durante estos minutos. Gracias por preocuparte por personas que nunca sabrán que existe, pero que de alguna manera se han vuelto reales porque has sido testigo de su viaje. Si esta historia te ha llegado al alma, hay otra esperándote a ti mismo. Historias sobre personas comunes que se enfrentan a situaciones extraordinarias, sobre el dolor que transforma en lugar de destruir, sobre finales que no son perfectos, pero son reales. No estás solo. Y mientras haya historias como estas que contar, nunca lo estarás. Nos vemos en la próxima.